Espera. Hola amigos y seguidores de YouTube. Hoy vamos a tocar el tema de la adopción. Hoy tengo aquí algunos invitados. Hoy estamos internacionales. Tenemos 2 colombianos, una norteamericana y 5 mexicanos. En un futuro a ver si invito a africanos, europeos para hacerlo más intercontinental. Ahora puros americanos. Pero bueno, lo importante es que todos tenemos el mismo sentir, que es el de agradar a Dios y glorificar el nombre de Cristo. Y primeramente voy a dar oportunidad a que mis amigos se presenten. Vamos a empezar con la familia Burítica. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Somos la familia Buritica Barranco. Mi nombre, Manuel Antonio Buritica Rodríguez. Y como decía Felipe, ahora yo soy de nacionalidad colombiana, pero Dios me ha concedido esta bonita esposa que es mexicana. Sí es, mi nombre es Guillermina, yo soy mexicana y estamos trabajando como misioneros en del estado de Tlaxcala, en una comunidad pequeñita, muy pequeñita de Tlaxcala. Aquí estamos como misioneros, tenemos, como 18 años por acá trabajando. ¿Cuántos niños han adoptado? Uno. Sí. Tenemos a un niño de 10 años, ya en marzo cumple 11. Llegó con nosotros cuando tenía 6 añitos. Precisamente hoy le festejamos su llegada a México y a la familia. Muchas gracias por compartir. A ver, hermanos, 1, 2, 3. Familia Ospina. Sí, buenas tardes a todos, somos la familia Ospina, mi nombre es Óscar Ospina, es un gusto estar con ustedes en esta tarde y nosotros pues somos misioneros con la misión, bueno, servimos aquí en el Estado de México, originalmente yo soy de Medellín, Colombia, mi esposa es de Nueva York y hemos servido aquí en varios países y aquí en México desde el 2004. Dios nos dio la oportunidad, el privilegio de adoptar 2 niñas y un niño aquí en el Estado de México. Entonces les presento a mi esposa y ella va a estar compartiendo. Mi nombre es Sharon Ospina, es un gusto estar con ustedes y nos conocimos en Colombia, mis papás fueron misioneros allá y después yo volví como misionera y ahora, como dijo mi esposo, servimos aquí en México y nos ha dado el privilegio de tener a 3 hijos en adopción. Wow. Pues te toca, Vianey. Gracias, Felipe. Hola, pues yo soy Vianey, trabajo en la iglesia cristiana y he adoptado también a un bebé desde su primer día de vida. Wow. Bueno, con Vianey ahorita no nos acompaña su esposo, está trabajando, pero entre los dos, pues, tienen a un niño, pues ya, ¿cuántos años tiene? ¿Dos añitos? ¿Tres años? Tiene 3 años, 3 años, un mes. Muy bien. Bueno, pues nosotros somos la familia Carrillo Cruz. No hemos tenido ese privilegio todavía de adoptar, pero sí está en nuestro corazón. Pues mi esposo Felipe y yo me llamo Lluvia. Tenemos 2 niños, uno de 2 años y justamente hoy cumple 3 meses y nuestra nena de 1 mes y medio.
Estamos sirviendo también como misioneros en una comunidad que se llama San Francisco. Tenemos pues apenas como un año más o menos sirviendo ahí y pues bueno, es un gusto estar con ustedes y pues igual gracias por estar con nosotros y compartirnos. Excelente. Bueno, pues como ya se han dado cuenta la gente que nos mira en redes sociales, para qué lado vamos todos, ¿sí? Y bueno, Lluvia y yo pues somos los aprendices, queremos adoptar, todavía no iniciamos el proceso, nuestros hermanos ya tienen experiencia, vamos a aprender un poco de ellos. El primer tema que queremos tratar es qué fue o acerca de su experiencia personal, hermanos, qué fue lo que los llevó a decidirse por la adopción. Buena pregunta. Pues comienza, Guille. Bueno, en nuestro caso, realmente fue una sorpresa. Nosotros habíamos orado y estábamos con mucha paz de que si Dios nos daba un hijo, estaba bien, y si no, igual, gloria a Dios. Realmente por nuestra mente nunca pasó la adopción. Nosotros en verdad nunca pensamos en adoptar, pero lo que aprendí de esto es que Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Y cuando nos avisaron de la situación de Miguel, él es primo de mi esposo, son una familia sumamente numerosa y me pasó como Sara, ¿no? Porque cuando me dijeron, ¿quieres adoptarlo? Yo dije, ajá, sí, pero yo sabía que el proceso de adopción en México es muy complicado, entonces de manera internacional pues iba a ser lo doble, entonces para mí era así como que imposible, pero yo dije sí, para mí no fue una casualidad, yo sabía que Dios quería tratar algo con nosotros y que aprendiéramos de este pequeñito. Entonces ya cuando mi esposo me dijo, pues dijimos sí, está bien, queremos hacerlo porque sabíamos que era algo que Dios nos estaba llevando y que iba a ser incongruente decir un no cuando nosotros como misioneros hablamos del amor de Cristo, hablamos de compartir de su amor. Y cuando nosotros, como decía mi esposo en la oración, somos adoptados también. Entonces eso tocó nuestro corazón y sabíamos que Dios iba a tratar con nuestras vidas a través de este pequeñito. Y entonces fue que dimos el paso y decidimos decir sí, sí, nosotros sí queremos al niño. Un año después estábamos viajando a Colombia para ir por él. Ahora, realmente, pues como ustedes decían, ¿no? Lo hacemos de manera personal, ¿no? O sea, ¿qué mueve a Guille y qué mueve a Manuel? Porque realmente yo no me puedo meter en la mente de otras personas. ¿Qué los mueve a ellos? ¿Qué los motiva? Pero de manera muy personal, realmente a nosotros nos mueve el amor. ¿Ve? Es el amor el que nos mueve a nosotros. ¿Ve? Eso es lo De más ver importante. a alguien claro, que podamos nosotros ver cómo poder ayudar a alguien. ¿Por qué no tenderle la mano al necesitado? A alguien que necesita una ayuda. Entonces, eso nos mueve a nosotros, el amor. Muchas gracias, hermanos. ¿Quién más? Vianey. Sí, Felipe. Bueno, pues mi caso es diferente a los de la familia Buritica. Esta es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla porque sé que tenemos poco tiempo. Pero todo inició desde que yo era muy joven, desde que era muy pequeña, muy niña. Yo recuerdo que cargaba mis muñecas y
yo las arrullaba y le decía a mis abuelos que yo la había adoptado. Y ellos así como que, no, no digas eso, tú vas a tener tus propios hijos. Sentía un poco de incomodidad hacia ellos porque ahora entiendo que no es algo normal en México, ¿no? O para otras personas la adopción o hablar de la adopción. Pero en mi caso fue muy pequeña. Yo no entendía por qué había un anhelo tan fuerte en mi corazón. Yo no me visualizaba como madre. O sea, no, sí, por eso eres una madre, pero no de manera natural. Solo que en ese momento no lo vas descubriendo porque eres muy niña y no entiendes todos esos procesos que uno vive como madre, ¿no? El proceso de gestación, el embarazo y todo ese proceso, ¿no? Entonces, yo me enfermé de cáncer a los 10 años y perdí mi ovario derecho y parte de mi trompa de falopio. A los 10 años yo sabía que eso me iba a perjudicar para en un futuro poderme embarazar. Pero en mi caso, no viví el luto que se vive cuando tú sabes que no vas a poder ser mamá de manera biológica, ¿no? Entonces, en mi caso no fue así. Yo sabía que había esa posibilidad de que yo no iba a poder ser madre. O igual y sí, era un 50, yo no lo sabía todavía porque tenía un largo camino que recorrer con médicos y hormonas y todas esas cosas que yo sabía que me esperaban en ese tratamiento. Entonces, en ese proceso de adopción, pues sabemos que se vive el luto, ¿no? Hay parejas que llegan a ese momento, se casan y planean y esperan y dicen, no, pues ahora sí vamos a buscar a nuestros hijos, vamos a encargar a nuestro bebé. Y llega ese momento y te das cuenta que lo intentas una, lo intentas dos, tres, cuatro, nada, vas al médico, te dicen, no, pues todo bien, vamos a hacer esta prueba. Entonces, cuando llega ese momento que te dicen, ¿sabes qué? Él o ella no va a poder ser mamá o papá, es como, ay, no sé. Y esto es un proceso doloroso. Sí lo viví, pero yo lo viví muy joven. Entonces no fue tan duro como algunas otras personas lo pueden vivir en el matrimonio, ¿no? Entonces, en mi caso fue así, fue un anhelo muy, muy fuerte desde que yo era una niña, ¿no? Pues cuando yo me caso, mi pareja sabía, mi esposo, mi novio sabía que no, y entonces yo decía, mi pareja tiene que saberlo, mi novio tiene que saberlo, y bueno, si él está dispuesto o anhela hijos de manera biológica, pues no va a ser para mí, ¿no? Pero no, él estaba de acuerdo y me dijo, sí, yo estoy de acuerdo, y bueno, yo siempre quise adoptar y yo le dije, ¿sabes qué? Mi opción es la adopción, ¿ya? Perfecto, sin problema. Entonces, eso fue mi caso, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, personas en la iglesia oraban por mí, me imponían manos, oraban por sanidad también y decían, bueno, pídele a Dios un milagro, ¿no? Porque lo ha hecho con las matriarcas, lo ha hecho con Sara, ¿por qué no lo va a hacer contigo, no? Yo decía, sí, 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 y oraban por mí, pero yo me hacía pequeñita. Yo decía, ay, ¿por qué me siento tan incómoda? No me sentía con ese gozo y de cierta manera incómoda, como si yo dijera, ¿por qué no tengo fe de que Dios puede hacer ese milagro en mí? Y hubo un tiempo que sí, yo dejaba que las personas oraran por mí, pero algo en mí me decía, no me sentía cómoda. Hasta que en un momento, en ese tiempo de intimidad con Dios, yo le decía a Dios, porque yo no siento ese anhelo, ese ferviente. Realmente quiero ser madre porque yo no me siento así con esa desesperación de poderlo hacer. Yo no lo anhelo en mi interior, yo lo anhelo recibiéndolo. Yo sé que hay alguien más que necesita que le cuiden, una familia, una mamá, y quiero que tú me lleves a esa persona, a esa personita que necesita una familia. Y esa era mi oración, hasta que Dios habla más conmigo y en mi corazón nace esto. Ya no busques más un milagro para ti, sino quiero que tú seas un milagro para alguien más. Entonces eso fue que dije, "Oh, sí, eso es lo que yo quiero, Señor. Ya no quiero un milagro para mí, sino yo quiero ser un milagro para alguien más que necesita una familia. Tal vez no lo sepa porque son muy pequeños, pero esa necesidad la tienen, aunque ellos no la puedan discernir. Entonces yo no sabía esa parte, pero a ese punto Dios me llevó de ser un milagro para alguien más. Gracias, gracias.
Bueno, Oscar, Sharon. En nuestra experiencia, nos comprometimos con Sharon en Colombia en los años 80, creo que en el 87 más o menos, y estábamos orando por una adopción, o sea, como novios, como comprometidos. Y nos movió la parte humana por la necesidad de tantos niños abandonados y sin familias. Entonces orábamos al Señor y Dios puso en nuestro corazón adoptar antes de casarnos. Y estuvimos orando 3 años, orándole al Señor, y ya nos casamos y empezamos en ese proceso. En Colombia, pues era muy difícil para nosotros en ese tiempo hacerlo, el proceso era casi imposible para nosotros, Ok. entonces no lo pudimos hacer. Después llegamos a México y en Chihuahua tratamos de investigar y todo, y también era imposible humanamente pues para nosotros cumplir con todos los requisitos. Después llegamos al Estado de México y nosotros íbamos a compartir con 30 pastores acerca de la obra misionera, y un hermano tenía como una casa asistencia y nos arrimamos con él y dijimos que éramos misioneros y que Dios siempre pues había puesto el deseo de adopción y que si había alguna posibilidad. Y nos dio una reunión, me acuerdo era un martes, nos dio la reunión en su oficina, llenamos un formulario y entonces comenzamos el proceso. Y Sharon les dice lo de... Sí, como dice Oscar, es increíble cómo Dios nos fue preparando desde antes de casarnos, desde antes de saber que íbamos a vivir. Puso ese deseo en el corazón de los dos. Y después de casados, pues tuve 2 abortos. Entonces, pero nosotros habíamos pensado tener hijos biológicos y hijos en adopción, los dos. Pero Dios tenía otros planes y ahora mirando hacia atrás, pues pensamos a lo mejor si hubiéramos tenido hijos biológicos, a lo mejor no hubiéramos seguido adelante, ¿no? Y pues hermanos, hoy en día podemos decir gracias Dios. O sea, fue muy, muy difícil vivir, pasar por esos abortos, muy difícil, pero ahora podemos darle gracias a Dios de todo corazón, porque los 3 pequeños que trajo a nuestras vidas, no los cambiaríamos por nada ni por nadie en el mundo. Y sabemos que Dios los escogió para ser parte de nuestra familia. Entonces, Dios nos trajo a este momento, y solamente tenemos palabras de gratitud para Él. Y como dijo Oscar, pues nos hablaron de esta casa asistencial y ahí hicimos todo el proceso y gracias a Dios nos ayudaron con todo el proceso legal y recibimos a nuestros hijos a los 3 años, a los 4 años y a los 7. Ahorita la mayor tiene 17, el niño 13 y la otra niña 12. Ok, muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, bueno, voy a hablar primero de mí y luego mi esposa. Yo nací en una familia numerosa, somos 7 hermanos. Bueno, numerosa para nuestros tiempos, antes eran mucho más numerosas. Y siempre yo tuve la idea de tener muchos hijos, 7, 8 más o menos, pero ya un poco más grande y con una madurez cristiana, pues Dios me dice, ¿por qué traer tantos niños al mundo cuando hay muchos niños que necesitan un papá? Entonces, ten 1 o 2 y adopta a los demás, los que quieras. Entonces, pues cuando empecé una relación con Lluvia, pues yo, le platiqué con ella, oye, ¿y tú cuántos hijos piensas tener? Y todo, esas preguntas. Y mira, pues yo quisiera tener 7, pero solamente 1 natural y los demás adoptados. Y bueno, pues Lluvia tenía un sentir
semejantes, si no, no nos hubiéramos casado. Ah, ya. Bueno, platica. Sí, pues en esa parte es interesante porque, pues sí, efectivamente, los dos teníamos como, pues esa idea de adoptar. Aún, o sea, ni siquiera nos casábamos, pero, y ni siquiera sabíamos si íbamos a poder tener hijos o no. Y Dios nos ha dado la bendición de tener a dos, pero aún así, o sea, el deseo de adoptar aún sigue y pues no sabemos cómo Dios lo va a hacer en un futuro, pero fue algo que en los dos, Dios nos puso eso. Entonces, pues ahí estamos a la expectativa. Y y bueno, hace poco compartí, no, le pregunté a mi papá, porque estábamos con él, estaba jugando con él, mi hijo mayor de 2 añitos. Entonces, le pregunto, oiga, papá, yo he visto que usted ama mucho a Judasaín, y me da gusto que usted lo ame, pero cuando yo adopte a mis otros hijos, ¿los va a querer igual? Y pues los dos me respondieron que sí. Primero mi papá sí, y me comentó varias cosas. Estuvimos, y luego me dice, bueno, lo que te debe preocupar es que si tú lo vas a poder amar igual y no lo vas a regañar más, esto y lo otro. No, sí, digo, sí lo puedo amar igual. Entonces mi papá me dijo algo que me gustó mucho. Me dice, Felipe, pues ten la seguridad de que el mismo Dios que actúa en ti, actúa en mí también. Así que sí voy a amar a mi nieto, aunque no tenga mi sangre, lo voy a amar igual. ¿Sí? O a los que decidas adoptar. Después le hice las mismas preguntas a mi madre y ella de la misma manera, sí, yo voy a amar a todos los nietos que tú me traigas, sean biológicos o sean adoptados. Así va a ser. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte es ¿qué dice la Biblia en cuanto al tema? Quien quiera participar primero, alce su mano. Si no, los voy a ir asignando yo. Bueno, pues yo quiero comenzar, Felipe. Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que somos gentiles, ¿no? Y que Dios tiene un pueblo elegido, un pueblo especial, que es el pueblo de Israel. Y existe este celo, ¿no? También cuando hay hijos biológicos y hijos adoptivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a esta parte que Pablo explica, ¿no? De que somos injertados en ese olivo natural. Y me gustaría leerles esa parte porque es muy bonita. Está en Romanos 11, 13, 25. Y bueno, aunque en el Nuevo Testamento no hay como tal esa palabra de adopción, pero sí hay muchos ejemplos también en que el pueblo de Dios tomaba como suyos a alguien externo, ¿no? Pero quiero ahorita enfocarme específicamente en Romanos 11, 13, 25. Dice, pero tengo algo que decirles a ustedes, que no son judíos, puesto que Dios me ha enviado a los no judíos. Yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes, así y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas, al olivo. Esta parte me gusta mucho porque dice que se le cortaron algunas ramas y en su lugar se injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte de la misma raíz y en la misma vida del olivo, pero no te gloríes. Entonces, y bueno, sigue esta parte, ¿no? Pero esto me gusta porque aunque el pueblo de Israel, como el olivo natural,
Dice que fueron desgajadas algunas ramas y nosotros como gentiles fuimos injertados en ese olivo. Entonces en ese momento nosotros nos volvemos parte de ese olivo natural. Y lo mismo pasa cuando tú adoptas a ese pequeñito, ¿no? En ese momento lo recibes y lo injertas en tu vida y él comienza a beber de ti, de lo que eres tú, de cómo eres en tu carácter, tu personalidad. Y científicamente también está comprobado que los niños que vienen de ese proceso de adopción toman rasgos, incluso hasta físicos, de los padres que le adoptan. ¿Y por qué? Porque ellos son injertados. Y lo mismo cuando nosotros injertamos un fruto, una rama externa a otro árbol, que sabemos que son combinables, y nosotros los mezclamos, este árbol silvestre, este olivo, lleva sus propias características, ¿sí? Pero también al ser injertado en ese olivo natural, ¿vale? Se va a mezclar y entonces forma parte de él mismo. Y esta historia está muy bonita, esta parte que nosotros podemos ver aquí, que nos dice Pablo, de qué es lo que se vive a través de este injerto. Y bueno, hay otros ejemplos, y no quisiera tomar el ejemplo de alguien más, este es el mío, hay más adelante Felipe, y con gusto puedo compartirles, pero les dejo el tiempo a los demás también. Gracias, Felipe. Gracias, Julia. Gracias. Pues creo que también hay como una polémica muy fuerte aún entre los cristianos, entre si adoptar a un hijo está bien o está mal. Y pues vemos que bíblicamente, pues efectivamente empezamos nosotros, ¿no? Por ser adoptados por Dios. Y eso es algo muy bonito que algunos de ustedes mencionaban. ¿Por qué no dar esa bendición a los demás? ¿Qué más nos dice la Biblia respecto a la adopción? Yo quiero aportar ahí un poco más respecto a este asunto. De pronto sería que pues mirar allá cada quien en sus, cuando estén mirando este tema, que puedan ver detenidamente en Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, Gálatas 4, versículo 4 al 7, y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Cuando nosotros comenzamos a leer detenidamente estos versículos de la palabra de Dios, el apóstol Pablo está destacando una cualidad muy importante en todo aquel que se acerca, que quiere caminar con Cristo. Y esa cualidad que se destaca allí es la de ser hijo de Dios. Y según Pablo, aquí lo que, pues cuando uno sigue leyendo todos estos contextos, se trata realmente es de una afiliación, de un vínculo de adopción. Y nos dice también que realmente Dios aquí no nos adopta porque no tiene de otra, no tiene más remedio. O sea, o que es como por obligación, sino que realmente Dios nos adopta a nosotros porque Él nos ama, porque Dios en su esencia, Dios es amor.
y porque nosotros, ahora como somos sus hijos, nosotros somos de su agrado. Entonces, por eso realmente es que somos herederos ahora de los bienes divinos. Entonces, realmente esto es una hermosura. Y cuando yo estaba mirando todo esto y la semana pasada que Pipe, yo le digo cariñosamente, me llamó para decirme esto, que yo estaba en Colombia, pues dije que cuando llegara aquí iba a hablar con mi esposa y también íbamos a hablar con mi cuñada Vianey. Y yo estuve mirando este aspecto y permítame que no sé si haya como ese vínculo y lo podamos entrelazar allí, pero, pero a mí cuando yo estuve analizando esta situación, yo también miraba esta parte, la compaginaba con el buen samaritano. Cuando viene este hombre y dice la palabra de Dios que es atracado, que lo roban, que lo hieren, pero luego viene ese samaritano, ese hombre que le quiere tender la mano, que le quiere ayudar, que lo ve necesitado. Y entonces yo, por eso al rato decía eso, ¿no? De ver uno la necesidad de alguien, cómo puedo ayudarle? Y cómo este hombre llega y le venda las heridas, lo sube a su cabalgadura, lo lleva y le dice al mesonero allá, si cuídelo y si necesita algo, yo mañana vengo y pago. ¿Ve? Y entonces, cuando yo miro todo este escenario, lo veo también en un pequeño. ¿Ven? Cómo nosotros podemos ser esa persona que podemos tenderle la mano a alguien, de llevarlo en los brazos, de cambiarle los pañales, de darle el tetero, decimos nosotros en Colombia, y de brindarle todo lo que este ser necesita, para que mañana sea también alguien de bien para la sociedad. ¿Ve? Y eso pues es una gran bendición de Dios. Y realmente pues eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. O sea, es lo menos que nosotros podemos hacer, pues. ¿Ve? Gracias, gracias. No sé si... No, está bien. Sí. Tres cositas nos llama la atención a nosotros. Una es en forma bíblica, en forma general, como dijo el hermano, pues esas buenas obras son las que Dios preparó de antemano para bendecir la vida de los demás. Entonces Él lo pone en el corazón de nosotros. Otra cosa que me gusta es que aún José pudo adoptar al mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Era su padre adoptivo. Entonces, qué bonito que él tuvo ese, ese deseo que no quería antes, pues por la situación, pero cuando supo que era el Mesías y todo, pues estuvo dispuesto a ser el padre adoptivo. Sale un cuadro muy bonito. Y lo otro, como dijo el hermano, lo mencionó también en Efesios capítulo 1, nos dice un versículo muy bonito ahí aquí en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el antiguo imperio romano, en las ciudades griegas, un niño, entonces primero era puesto ante curadores, ante ayos, les enseñaban, los instruían y ya cuando tenían la edad adecuada, entonces eran personas que se les daban todos los derechos y todos los bienes de los padres. Pero esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, cuando dice que somos adoptados, el Señor nos adoptó en el momento con todos los derechos. No espera que tenga tantos años
ni nada. Eso es algo que me gusta mucho. Entonces, la Biblia, pues, pensando en lo que Dios hizo con nosotros, no hay algo más maravilloso de pensar. Si Él lo hizo con nosotros, pues nosotros también tenemos ese deseo que Él puso en nosotros en bendecir la vida de estos pequeños abandonados. Y también, pues, para añadir, podemos ver en la palabra también ejemplos donde Dios ha escogido unas personas para traer a alguien al mundo y otras para criarlos, como fue, y siempre con un propósito divino, como fue en el caso de Moisés, que la situación estaba fuera de su control y sus manos y tuvieron que entregar a su hijo en adopción, pero Dios tuvo propósitos con su vida. Y pues vivimos en un mundo caído, a veces tienen que entregar a sus hijos porque no los pueden cuidar, por la situación en que viven, a veces por su propio pecado, tristemente, pero damos gracias a Dios por sus vidas, porque Dios los usó para traer al mundo y tenía propósitos con la vida de cada uno de los niños que podemos recibir en adopción, propósitos divinos, y nos da el privilegio de criarlos para su honra y para su gloria. Y como dice en Salmos 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces podemos ver en este versículo del corazón de Dios también su amor hacia los desamparados. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pues como ya mencionaron, tanto Burítica como Ospina, Dios en su soberanía decidió adoptarnos, no fue porque no le quedara otra. Él decidió adoptarnos para hacernos partícipes de su amor, para manifestarnos su amor. Él dice en el Antiguo Testamento que Él es padre de huérfanos. Entonces los que somos sus hijos, pues debemos de seguir su ejemplo y ser padres también para los huérfanos. Con esto no quiero decir que todos los cristianos tienen que adoptar, ya que cada cristiano tiene diferente vocación, diferente ministerio, diferente llamado, pero sí, que de alguna manera tiene que ser padre también para los huérfanos. No todo el mundo lo va a hacer por adopción, ni tampoco todos los huérfanos es porque se les murieron sus padres. Hay huérfanos porque sus padres están a lo mejor envueltos en vicios y no los cuidan, ¿sí? Entonces, aunque tienen papás, pues como si no los tuvieran, ¿sí? O hay huérfanos espirituales, es el único cristiano de su familia, un niño pequeño, ¿sí? Y entonces los hermanos de la iglesia pues deben de procurarlo también. Bueno, ya mencionaron el caso de Moisés, el caso de Jesús. Yo recuerdo otros 3 casos de adopción en la Biblia. No recordaba esos que mencionaron mis hermanos, ¿sí? Pero podemos ver que, por ejemplo, Mardoqueo cuidó de su prima que se quedó huérfana desde pequeña y y vemos en la historia ya de grandes cómo Esther respetaba, obedecía a Mardoqueo y cómo Mardoqueo procuraba el bienestar de Esther, porque fue Mardoqueo quien la llevó a la corte y al final de cuentas Esther llegó a ser reina, ¿sí? Otro caso que recuerdo pues es David. David adopta a Mefiboset como uno de sus hijos, lo alimenta. Mefiboset come y viste del rey, ¿sí? Y uno más es el caso del patriarca Abraham. Él también cuida de su sobrino Lot a la muerte del hermano de Abraham. Lot se queda con Abraham hasta y peregrina con él hasta la tierra prometida. Ya se separan, ya cuando Lot es un adulto que tiene riquezas, está listo para afrontar la vida por sí solo, es cuando se separan. Bueno, no sé si alguien recuerda otro caso o son los únicos.
Jacob también adopta. Esta historia está en Génesis 48:5, donde Jacob le declara a José, dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces aquí vemos a Jacob que le dice a José que él va a recibir a Efraín y a Manasés como hijos suyos. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues vemos que la adopción es algo noble, vemos algunos casos bíblicos, vemos pues que el motivo debe ser el amor, ¿sí? En México las estadísticas varían. Lo que estuve leyendo, algunos consideran 400,000 huérfanos aproximadamente en el país. La UNICEF lo estima hasta el 1,500,000. Y en el mundo, pues no se diga, 7 millones me parece, siendo igual nuestro país uno de los lugares que tiene más, pero el principal es la India. Bueno, sin embargo, hay algunas objeciones hacia la adopción. ¿Sí? Bueno, antes, la mayoría de los evangélicos, ¿sí? Y también muchos católicos, muchos librepensadores, muchos testigos de Jehová, etcétera, etcétera, nos oponemos al aborto. Pero si la mitad, o no digo la mitad, si una 10ª parte de todos los que nos oponemos al aborto nos inclináramos por la adopción, buscáramos adoptar, el mundo sería un lugar más bonito definitivamente. Bueno, hay algunas objeciones, algunas de ellas. La primera es, no se puede amar igual a un hijo adoptado que a un hijo biológico. Así han dicho algunas personas. No sé qué responderían, hermanos, a esta objeción. Pues nosotros amamos a nuestros hijos muchísimo, muchísimo, con todo nuestro corazón. Entonces no vemos la diferencia si fue biológico o fue adoptado, no lo vemos que son nuestros hijos y los adoramos con todo nuestro corazón. Claro, se ama de manera igual, pero el proceso es diferente. El proceso es diferente que con un hijo físico, pero la intensidad de amar al hijo adoptivo es la misma, pero el proceso es diferente porque es diferente cuando lo recibes bebé a cuando lo recibes ya más grande. Entonces es un proceso, tanto para los padres como para el niño, y cada niño es diferente. Entonces, muchas veces podemos sentirnos frustrados en ese proceso de aprender a amar a nuestros hijos, pero la intensidad es la misma. Solo el proceso es diferente y en cada familia es diferente. Por eso es importante amar, pero también es importante informarnos y prepararnos para ese proceso. Bueno, quiero compartirles que Guillermina, ella es psicóloga, entiende mucho de la mente humana. Entonces, en base a sus estudios, aparte de su experiencia, también en base a sus estudios, nos dice la intensidad del amor puede ser la misma y es la misma. Y en mi caso igual, pues no, para mí mi hijo es maravilloso. Solo verlo sonreír cada noche, verlo dormir, correr, decir que me dice mamá, sus abrazos, sus caricias. Tengo a mis sobrinos, ¿no? Y igual les amo. Y yo lo veo con sus abuelos, que en el caso de mis padres, aman igual a mi hijo que a sus otros nietos, ¿no? Entonces,
aún con mis abuelos yo lo puedo ver, que tanto a mi sobrino, que también es adoptado, como a mi hijo, a ambos los aman por igual, los adoran, ¿no? Entonces sí, el proceso es diferente, pero es un amor intenso. Pues yo creo que cuando somos amados, queremos amar también a los demás. Y el darles esta oportunidad a estos niños, pues es algo maravilloso que solo viene de Dios. Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones también que las personas se hacen, ¿no? Que de hecho a muchos los frena para adoptar, porque dicen, bueno, es que no sabemos el trasfondo del niño, no sabemos en qué circunstancias haya vivido y ahora cómo lo voy a recibir yo, a lo mejor el niño no me va a querer, o sus hábitos son diferentes. ¿Qué nos pueden platicar en cuanto a eso? Cuando nosotros para la adopción, primero teníamos que dar un seguimiento, ¿no? Jugar con los niños, hacer las tareas y poco a poco, ¿no? Entonces uno va mirando los niños y todo y a ver cuál. Y para serles sincero, llevábamos unos meses con Sharon y yo. Ella la ponían con los niños chiquitos, los bebés, y a mí con los niños más grandes. Yo tenía que hacer tarea con ellos, jugar con ellos y para En el ir orfanato. interactuando con ellos en el orfanato. Sharon, pues cambiarle los pañales y todo, a ver cómo el Señor iba moviendo, ¿no? Y yo una vez, literalmente le dije a Sharon, con mucha pena, mucho pesar, le dije, Sharon, yo no siento ninguno, no siento nada por ninguno, como que fuera mi hijo, así le dije. Y me dijo Sharon, ¿sabes qué, Oscar? Yo tampoco. Entonces ya estábamos pensando Señor, pues, ¿será que no es aquí o no es el tiempo? ¿Quién sabe? Y pensábamos ya decirle a la directora pues que íbamos a ir solamente un jueves más y ya, y íbamos a dejar y a ver el Señor cómo nos dirigía. El otro jueves fuimos a servir y yo estaba ahí y una niña empezó a pelear con otro niño en el triciclo y empezó a pegarse así. Y fue algo tan espectacular lo que yo pude sentir por esa niña, de una vez me cautivó y yo dije, esa es, o sea, lo que no sentía por nadie y no había visto a esa niña, Katia, y la pude ver y de una vez yo me sentí muy atraído hacia esa niña. Entonces, cuando me vi con mi esposa, le dije yo a Sharon, Sharon, vi una niña que me apasionó, ella sí me hizo sentir algo que no había sentido por nadie. Y ella me dijo, ¿sabe qué, Oscar? Yo también sentí algo por una niña. ¿Cómo se llama la suya? Yo le dije, no, no sé. ¿Y la tuya? No sé. Entonces el otro jueves nos íbamos a mostrar cuál era esa niña y era la misma niña. Entonces los dos, Dios puso ese amor, ese sentimiento hacia esa niña y de una vez nos enamoramos de ella. Entonces, obviamente yo sé que hay muchas parejas que han pasado situaciones difíciles y conocemos muchas de ellos que no les ha ido, pues digamos, bien en el sentido, en el proceso de adopción y en la misma adopción. Tenemos parejas, matrimonios que adoptaron y después tuvieron que devolver la bebé, la muchacha o el muchacho porque eran violentos y todo eso. O sea, no diga que todo va a salir como un color de rosa, o sea, no sé la experiencia para otros. Hemos tenido matrimonios que han tenido muy buena experiencia, pero hemos tenido otros que no, la experiencia no ha sido tan buena. Nosotros damos gracias a Dios, pues nuestra experiencia ha sido muy buena, excelente. Los niños llegan muy afectados al principio, ¿cierto? Con muchos traumas, con muchos temores, pero ese es el proceso del amor, ¿no? De enseñarle ya a integrarse a una familia, en mostrarles el amor de Dios, el amor de nosotros, y poco a poco uno ve cómo Dios va transformando totalmente sus vidas. Yo creo que, para añadir un poquito, yo creo que mucho tiene que ver con la motivación, tal vez por la cual estás adoptando, porque creo que hemos visto parejas que han entrado a la adopción pensando que ese niño iba a llenar
una necesidad, un hueco en su corazón por no tener hijos biológicos y y, y se han dado cuenta que no. Y más en caso de como una niña mayor que no le gustó ahí en su casa, entonces pues la pareja se sintió muy, muy triste y se dieron cuenta que no estaba llenando esa necesidad, ese hueco que ellos sentían por tener un hijo, ¿no? Pero creo que cuando entramos a la adopción pensando más bien en bendecir la vida de un pequeño y entregarnos a ese niño como Cristo se entregó para nosotros, pues todo es diferente y el amor viene del Señor y Él pone ese amor de padre, de madre, real. Yo no puedo ver una diferencia, o sea, yo digo que si amar a un hijo biológico es más grande que este amor que tengo por mis hijos, pues yo creo que se explota el corazón, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con la motivación y si entramos a la adopción para bendecir, ser ese milagro como dijo la hermana, a la vida de ese niño, pues sabemos que el proceso puede ser difícil, pero con propósitos divinos y podemos pasarlo y amarlos. Gracias. Quiero compartir un versículo, Proverbios 18:24. Es un pasaje conocido que dice, amigo, hay más unido que un hermano. Entonces, a mí la palabra de Dios aquí me está diciendo que existen vínculos más fuertes que los vínculos de sangre. ¿Sí? Y entonces, aunque habla del amigo y del hermano, pues yo lo puedo tomar el mismo principio para el hijo biológico y otro hijo, ¿sí? Porque hay amistad que es más fuerte que un lazo sanguíneo, ¿sí? También otra reflexión que tengo es que pues la mayoría de las familias, la mayoría de los padres y madres tienen un hijo favorito, ¿sí? Aunque todas las mamás dicen que no tienen favoritos, pues se ha demostrado que siempre hay un favorito, ¿sí? Y sin embargo, aunque haya un favorito en la familia, los demás hijos no carecen de amor, al menos en un hogar funcional, ¿verdad? Ya los hogares disfuncionales son otras cosas. Yo no fui el favorito de mi papá, sin embargo, nunca me faltó su amor, ni su cuidado, ni su atención. Mi hermano, el cuarto, es su favorito y mi hermana la mayor, ¿sí? Y de mi mamá, pues el hermano más chiquito, yo soy el segundo, era el favorito. Sin embargo, nunca me faltó el amor de ninguno de los dos. Entonces, igual puedes amar más a tu hijo biológico y no por eso le va a faltar el amor al hijo natural, ni el cuidado, ni la protección, ni nada más. Si la motivación de tu corazón, pues es como decía la hermana Sharon, bendecir. Sí. No sé si alguien quiere agregar más del tema o brincamos al que sí. Bueno, aquí me gustaría comentar esto. A veces cuando se habla de la adopción o de los procesos de adopción, es normal tener miedo, ¿no? Muchas de las personas que yo hablé con ellos, aún en ese proceso de adopción, me decían, oye, pero tú no sabes cómo va a ser físicamente y qué tal que si su temperamento, si su carácter, su pasado, y si es un niño malo y si después se vuelve violento. Y fíjate que he escuchado muchos casos donde, uy, si supieras, de verdad. Y todo eso, pues ves el temor de las personas, ¿no? Incluso cristianas, ¿no? Que te dicen eso. Y lo mismo puede pasar con un hijo biológico, porque tú lo vas a tener en tu vientre y tú no vas a saber de qué color son sus ojos, ni de qué color va a ser su cabello, ni el color de su piel, ni tampoco tienes asegurado cómo él se va a comportar más adelante, o si él va a amarte o a agradecer y cuando sea adulto te va a decir mamá o papá, gracias por todo lo que tú hiciste, gracias
por amarme, por cuidarme, por haberme educado, por haber invertido tu vida en mi vida. Mamá, papá, gracias. No lo tenemos garantizado también con un hijo así. La diferencia, probablemente este video lo vea algún pequeño o una niña que se enteró que fue adoptada. Déjame decirte algo. Una mamá biológica puede escuchar tu corazón a las 3 o 4 semanas de vida. Hay personas, mamás o mujeres, que incluso dicen que en ese momento que fueron concebidos, sabían que estabas ahí y que estabas en su vientre. Pero unos papás adoptivos o una madre adoptiva, porque soy mujer y por eso te hablo como madre, adoptiva es diferente. En mi caso, yo esperé más de 15 años para poder ver el rostro de mi hijo. Entonces, una mamá biológica a las 4 semanas puede escuchar el corazón de su hijo y puede sentir moverse en su interior y sabe que no está ahí, que lo tiene con ella. Pero una madre biológica no. Una madre biológica espera más tiempo. Entonces, tu mamá y tu papá que te adoptaron te aman muchísimo porque esperaron más de 9 meses para que tú pudieras llegar a su vida. Y eso quiero que tú lo agradezcas, porque estás en los planes de Dios. Y Dios te ama muchísimo. Y tus papás también, porque fueron capaces de esperar mucho tiempo. Y no les importó de qué color es tu cabello, tu piel o tus ojos. Simplemente te amaron muchísimo. Y en algún momento mi hijo va a ver este video y quiero que él sepa que yo lo amo muchísimo, que es mi sol y que lo anhelé desde hace mucho tiempo. Y como dice la familia Ospina, Dios sí usa en la Biblia a otras personas para que puedan llegar contigo. Hay quienes son usados en sus vientres, pero hay alguien más que los está esperando para amar y para cuidarlos. Y probablemente este fue tu caso. Y es el caso de mi sobrino y también ahora mi hijo. Entonces, agradece a Dios porque tiene muchas cosas lindas para ti y eres muy valioso para todos, no solamente para tus padres. Muchas gracias. Y tu niño lo sabe, Vianey, y conforme crezca lo va a ir entendiendo mejor. Bueno, otra objeción común y de gente que piensa o que ha considerado la idea de la adopción es que, bueno, pero es que son muchos los requisitos, el proceso es difícil, aquí en México es casi imposible, cosas semejantes. ¿Qué dirían a esto? Adelante. Que es verdad. Todo lo que vale la pena cuesta. Que es verdad, Felipe. Es verdad porque el tiempo es muchísimo, el tiempo de espera es mucha, la lista de espera es enorme y obviamente hay requisitos que no los puedes cumplir. Y claro que yo sé que muchos de ellos son integrados porque buscan el bien de ese menor, de ese pequeño, pero no ven otra parte, que necesitan una familia y que hay personas que de verdad están esperando amarles y no tener más de 10,000 pesos al mes para tener a un niño en adopción. Pues imagínate cuántas personas en México, parejas, tienen 2 o 3 hijos y ganan 8,000 pesos. Y claro, está la otra parte, sí, pero cómo viven, cómo los traen y demás. Pero aquí lo importante es ver cómo les aman, cómo les educan, cómo les forman, cómo están ellos concibiendo a Dios en su propia vida, qué formación les están dando. El dinero no lo es todo. Y yo sé que lo ven por esa parte, ¿no? La comodidad, la seguridad de los pequeños, la integridad, pero definitivamente son muchísimos, son muy tardados y pues obviamente, ¿no? Lo que tienes que cubrir es mucho, es muy, muy tardado. Ya está. Pero pues todo lo que vale la pena cuesta, ¿verdad?
y pues quien lo desea, lo consigue. Sí, aquí el detalle es que si tú quieres otro hijo ya no te alcanza porque tendrías que tener 15,000 pesos o no sé ahora cuál es la cuota, si de 11 a 15 o de 13 a 15. Si quieres otro, si nada más es uno, son 10,000 pesos. Ya no me alcanza para otro. A ver, Meli. Sí, si bien es cierto, claro que es bien complicado esta parte, porque cuando nosotros leemos en la ley de infancia y adolescencia y miramos a través de los canales de televisión, de gobierno, pues yo hablo como más bien a nivel de América Latina. Siempre ellos están diciendo que son los garantes, que son los que se preocupan, que se esfuerzan, que se esmeran. Todas las instituciones de bienestar familiar para, para, para proteger a estos pequeños, ¿no? Pero cuando uno va a la realidad, como que es entre comillas, pues, porque es otra cosa que se ve. Vianey acababa de decir, y sí, es verdad, estos trámites, todo esta parte administrativa de todos los requisitos, de documentos, de papeles, de todo eso que hay que cumplir, es bastante desgastante. Pero viene la otra parte que decía también Felipe, ¿no? Hay que sobreponerse a esta situación. Y como yo desde el principio he estado repitiendo, que nos debe mover realmente es el amor. Porque sin amor, no. Y qué lamentable sería, ¿no? Que alguien de pronto dice, yo quisiera adoptar, pero es que son tantos trámites, es un desgaste muy tremendo que yo más bien no lo hago. Entonces como que uno dice, bueno, pues yo creo que esa persona tendría otro tipo de orientación, estaría enfocada en otras cosas, porque si es eso lo que me lleva a mí a, a desanimarme para la adopción, entonces pues sí sería algo para pensarlo, ¿no? Porque permítanme decirles a todos los que pues, van a escuchar también aquí a través de YouTube, no sé cómo por las redes vayan a ver esta información, a escucharla. Nosotros con mi esposa, en el caso de Miguelito, hace 4 años lo trajimos de Colombia y a esta fecha todavía no se ha finiquitado la adopción de Miguelito, porque los de Colombia le echan la pelotica a México, los de aquí de México le echan la pelotica a Colombia. Entonces, yo he tenido que estar ahí con ellos peleando por teléfono, porque es complicado. Ahora en diciembre estuve allá en Colombia y estuve llamando y peleando con ellos, diciéndoles que al fin yo a quién le podía creer, si era México o era Colombia. Y hasta ahora, la semana pasada nos llegó un correo diciendo que ya enviaron otros documentos aquí al consulado para que el consulado los lleve al DIF de Tlaxcala y para continuar. Una vez que nosotros se haga la adopción aquí en México, debemos de ir a Colombia, a la Corte Suprema de Justicia, a hacer otros papeles para que el niño sea adoptado en Colombia. Entonces, claro, o sea, es un desgaste y es algo bien complejo, ¿no? Pero realmente, de nuevo repito, nos debe llevar a nosotros es el amor y vale la pena. ¿Ve? Gracias. Algo que es común en nuestros días, ¿sí? Es que muchas parejas hacen hasta lo imposible por adoptar, se esfuerzan solamente para decir, hicimos historia, somos la primer pareja homoparental este, en adoptar en el estado de Tlaxcala y nosotros somos los primeros blancos en adoptar a un negrito y por decir hacemos historia nada más.
Entonces pienso que los que tenemos una motivación más noble, debiéramos esforzarnos mucho más para conseguirlo también. Si nuestra motivación es ser un padre para alguien que lo necesita, ¿sí? Si nuestra motivación es compartir el amor de Cristo. Hermanos, nos quedan 5 minutos. No sé si alguien quiere hacer una participación final. Bueno, pues Felipe, yo escuchaba que tú y Lluvia tienen esa inquietud de adoptar. Mi consejo es para quienes tienen ese anhelo, comiencen ya sus procesos y trámites de adopción, para que en ese proceso ustedes también estén orando y Dios obrará para que cuando llegue ese momento, ya tú pasaste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años esperando, pero que no te desanimes. ¿Por qué? Porque ese pequeñito que Dios ya destinó para que esté contigo va a llegar al año y 2 meses, a los 3 años, a los 5. Nada llega antes ni después. Llega en el momento exacto que Dios tiene planeado para ese pequeñito. Entonces, mi consejo sería que si ustedes tienen ese anhelo y ya lo oraron y Dios lo ha confirmado y es tan fuerte ese anhelo, bueno, pues que ustedes comiencen ya con su proceso de adopción o estar orando también por una adopción externa, ¿no? Y que este proceso se pueda culminar en ese momento que Dios designe ya a esa personita para ustedes. Ese sería mi consejo. Y que por más comentarios que te hagan los demás, de que te desanimen, de que no, que si van a ser ingratos, de que no se aman igual, de que qué pasa a los demás. No, que eso no te desanime. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, tú ora por ello, porque es el segundo y gran mandamiento, ¿no? De la ley, que amemos a los demás como a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Y ellos necesitan también un milagro, donde quiera que ellos estén. Entonces comiencen ese proceso. Y bueno, sí vivimos en un país también con muchos tabús y miedos sobre el proceso de adopción. Pero eso también se vive con los hijos biológicos. Tú nunca sabes cómo ellos van a ser en un futuro. Lo único que tenemos que hacer es amarles, formarles. Y tenemos esa gran bendición, porque cuando los tengamos en casa, ellos van a ser también un reflejo no solamente de Dios, sino también de tu vida hacia el mundo, al mundo que necesita también un reflejo de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Así que pidan 2 de una vez. Sí, y sobre todo estar orando mucho por este proceso. Y si Dios es de Dios y Dios les va a permitir esa bendición tan grande, Él va a poner a esos niños. No los escojan ustedes, Dios los va a poner y Dios les va a indicar. Esa es otra cosa. A veces pensamos que ir a adoptar es como ir a comprar zapatos y entonces yo quiero un niño de ojo azul, de pelo rubio, o morenito, o chinito, y no es así. Dios te da lo que necesitas, no lo que tú quieres, no lo que tú quieres. Dios va a traer a ese niño a esos niños que necesitan. Entonces, a cada pareja que quiere adoptar es la experiencia más bonita, es complicada, es un proceso difícil, desde lo legal, desde la crianza, pero el amor es el mismo y es una bendición enorme para una familia. Eso sí, nosotros hemos sido bendecidos con Miguel de una manera sorprendente en todos los aspectos, en todos, desde lo emocional, lo económico. Antes, cuando estábamos solo mi esposo y yo batallábamos más con lo económico. Ahora, bendito Dios, no digo, no nos sobra, pero estamos mucho más estables. Entonces, es una bendición que un niño llegue a una casa porque viene respaldado por la bendición de Dios, por la mano de Dios. Entonces llega a tu casa a dar una bendición tremenda. Pensamos que nosotros somos bendición para Él, pero Él también llega a bendecir tu vida de una manera espectacular.
Así que vale la pena. Claro que sí. Bueno, pues entonces ha llegado el tiempo de despedirnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que el video sea de bendición para ustedes. Bendiciones. Muchas gracias. Bye. Gracias, Un hasta gusto. luego. Saludos. Hasta luego.